Ya, está observando, ¿no? Sí. Sí se observa, profesor. Bien, bien, solo que mi pantalla está muy lenta. Ya, entonces, estábamos por aquí. Y vamos a hacer situaciones geométricas. Ya, recordemos que esa es una de las competencias a desarrollar. Entonces, un reto está bastante compleja esta computadora. Ya, listo. Entonces, hablamos del perímetro, ¿ya? Lo que es perímetro. Sí, estoy compartiendo. He expandido la diapositiva. Sí, está en tamaño grande. No sé si se ve. Sí, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está? A ver. Lo estoy compartiendo, lo quiero saber. Ah, ya estoy compartiendo otra. No, esa no es la que estoy compartiendo. Sí, no. Ya, quiero compartir la presentación. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué viene a ser perímetro? Hablaremos algunos conceptos ya respecto a perímetros diarios. De eso vamos a hablar hoy día. Entonces, perímetro ya, no es la suma de los lados. Ya, siempre cuando se pregunta, se dice que el perímetro es la suma de los lados, ¿no? Cuando no es así. El perímetro viene a ser la medida, el valor numérico de esa línea cerrada, ¿no? De esa frontera que delimita una región plana. Ese es el perímetro. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, una figura que es un cuadrado, y como el cuadrado tiene cuatro lados, entonces sí, su perímetro sí sería en este caso la suma de los lados, porque esta figura tiene lados. Si hablamos de una región triangular, esta región triangular está delimitada por tres líneas rectas, ¿no? ¿Ves? Su perímetro sería la suma de los tres lados. Si la región es una región circular, ¿no? Su contorno, su frontera, ¿no? Viene a ser una circunferencia. Entonces, decir que el perímetro es la suma de los lados sería incorrecto. ¿Ya? ¿Qué más debemos recordar? Bueno, que que si hablamos de un triángulo, ¿no? De una región triangular, su perímetro será la suma de los valores, ¿no? De A, B y C en este caso. Este lado que vale A, este lado vale B y este lado vale C. No, la suma de los tres. Por ejemplo, pusimos aquí, dice, calcula el perímetro de una región triangular equilátera cuyo lado mide 8, ¿no? Esta es la pregunta, el ejemplo. Entonces, bueno, si hablamos de una figura triangular, ¿no? Y su lado mide 8, entonces, bueno, acá menciona que es equilátera. Entonces, al decir que es equilátera, quiere decir que sus tres lados son iguales, ¿no? Tienen igual medida. Porque un triángulo equilátero es ese triángulo las medidas de sus tres lados son iguales. Entonces, si el lado vale 8, los tres lados valen 8, ¿sí? Y su perímetro será tranquilamente 8 más 8 más 8, 24. ¿Cierto? A ver, estamos reconociendo algunos conceptos básicos. Si la figura es una región cuadrada, entonces sabemos que los cuatro lados son igual medida. ¿No? Cuatro lados de igual medida. ¿Se me escucha bajito? Sí, sí. Estoy acá con unos... No, sí se le escucha bien. Debe ser el Ya, internet de la maestra. ya. Entonces sigamos. Sí, sí. Bueno, están los cuatro lados. No, profesor, buenas tardes. Sí se le escucha bajito. Mi internet Ya, es veloz, es alto, pero ya igual no le se escucho preocupe. bajito. En otras oportunidades sí le he Ah, ya, escuchado es que bien. estoy usando otro computador, como le dije, ¿no? De mi hijo y él utiliza acá unos audífonos, utiliza tiene el audio un poco mal y utiliza unos audífonos, un hand-free. De repente por eso el audio se escucha distinto. Armando, trata de hacer más la voz, por Está bien favor. el audio.
A ver, ahí, a ver, sigamos, ahí será. A ver, Ahí está mejor, gracias. ya está. Calcula el perímetro de una región cuadrada cuyo lado mide 5, me dice. Entonces, como es un cuadrado, los lados, cada lado mide 5 metros, ¿sí o no? Entonces la suma de sus 4 lados me daría 20, ¿no? Estamos recordando nada más conceptos básicos de calcular perímetros, ¿no? Áreas, Escucha ¿no? Estamos bien. recordando. ¿Qué más? ¿Qué más debemos recordar? También de regiones rectangulares. El perímetro de una región rectangular sería obviamente la suma de los tres lados, teniendo en cuenta, recordando que los lados paralelos que están frente a frente miden igual, o sea, el lado AB tiene igual medida que el lado CD. El lado BC, que le hemos puesto B, tiene igual medida que este lado. Hay que recordar en un rectángulo. Ahora, nos dice, calcula el perímetro de la región rectangular cuyo largo es el doble del ancho. Y si el ancho de la raíz cuadrada es 196, debo hallar el perímetro de ese rectángulo. A ver, sabemos que el área del rectángulo se calcula, perdón, perímetro, ¿no? Sí, perímetro. El largo es el doble del ancho. Este es el largo, ¿sí o no? El largo es el segmento AD, ¿no? Que también es igual a BC. Y el ancho o alto es el segmento AB, CD, ¿no? Ahora me dicen que el ancho es igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Un momentito. Ya, el ancho es la raíz cuadrada de 196. Entonces, el lado AB, que es el ancho o la altura, es la raíz cuadrada de 196, cuya raíz sabemos que es 14. Y el largo es el doble del ancho, por lo tanto el largo sería el doble, 28, ¿sí o no? Su doble. Y bien, su perímetro sería entonces sumar 2 veces 14 y 2 veces 28, que nos da 84, ¿no? Es un ejemplo de un perímetro de rectángulo, ¿no? Recordando que tiene dos lados paralelos de igual medida, ¿no? Dos lados opuestos, paralelos, son de igual medida. Si la figura fuera una región circular, entonces el perímetro viene a ser la longitud de su circunferencia. ¿Sí? A ver, donde su ecuación, ¿no? Es 2pi por r, ¿sí? Esa es la longitud de circunferencia. ¿Ya? 2pi por r. Bueno. Donde pi, ¿no? Es el valor matemático que vale 3,1416. Y el radio viene a ser, ¿no? Esa distancia, ¿no? Esa línea que une el centro de la circunferencia del círculo con un punto extremo de la circunferencia, ¿no? Del contorno. Entonces, a ver, nos dice, ejemplo, calcule la longitud de la circunferencia cuyo diámetro es 8 metros. Entonces, ojo, acá me habla de diámetro y acá me habla de radio. Entonces, el diámetro viene a ser, ¿verdad, no? Que pasa de extremo a extremo, toca extremo a extremo de la circunferencia, de un extremo a otro extremo, pero pasa exactamente por el centro, ¿sí o no? Del círculo. El diámetro entonces viene a ser 2 veces el radio, ¿no? 4, 4. ¿Sí o no? El radio vale 4. Y ahora, como quiero calcular el perímetro sería 2pi por radio, o sea, 2pi por 4. Nos daría 8pi. Bueno, si desea lo cambiamos el pi por 3,14, ¿no? Y lo opera.
No lo podemos dejar ahí. Listo, ya hemos recordado un poco de perímetros. También tenemos que recordar un poco de áreas. Cuando hablamos de áreas de regiones triangulares, recuerden su fórmula, ¿no? Base por altura sobre asociación. La base donde se apoya, en este caso el triángulo, esta base será C. Porque si lo apoyamos del lado AB sería la base. O BC también puede ser la base. Dependiendo de dónde se apoye. Por BH es la altura, donde la altura se considera desde el punto más alto del triángulo, ¿no? La altura, una distancia perpendicular, ¿no? Hacia la base o la proyección de la base, así, sobre 2. Es su formulita, ¿no? Una fórmula básica. Incluso en la separata se le ha enviado también alguna fórmula. Hablamos de regiones cuadrangulares como el rectángulo, largo por ancho, ¿no? O base por altura. El paralelogramo también sus longitudes son las mismas, misma fórmula, base por altura. Y el cuadrado, usted sabe que es lado al cuadrado. También eso está en el material. ¿Ya? Vamos a avanzar, vamos a ir avanzando. Ya vamos a los ejercicios, yo creo. Vamos ya una vez a los ejercicios. Se nos va a ir el tiempo. A ver, en el problema 1 dice, la gráfica muestra el croquis de las fronteras de un terreno. Calcula el perímetro del terreno. Tenemos acá esta figura. Estos cuadrados pequeños nos indican que son ángulos rectos. ¿Ya? No corresponden a, digamos, a parte del croquis, ¿no? O sea, una región. Solamente es un indicador de que es rectángulo, ángulo recto. Ya, bien, ahora, ¿cómo opero esto? Para resolverlo, aquí, ya que la altura vale 6, ¿no? Podríamos decir que, podríamos darle valores, ¿no? Por ejemplo, este segmento, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Ujú. No se le escucha al profesor. Profesor Giancarlos, un favor, ¿mañana se repite esta clase?
Hola, hola, hola. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí se escucha, profesor. Pues, la verdad que estoy muy avergonzado porque está sucediendo. La máquina me dijo se apagó. Ay, igual. Sí se apagó, no sé, ya no ha Se pasado. apagó. Entonces estoy tratando de ingresar nuevamente. Ahora sí le entiendo a mi hijo por qué siempre me dice que su computadora es muy lenta, que tiene inconvenientes y ahora sí ya le creo. Ya le creo. Ah, Estoy por el sí, no. celular ahorita, mientras estoy prendiendo la otra computadora. Está Ya. en unos minutitos, maestro, estoy aquí, no me he ido. Estoy, ¿verdad? Incómodo por lo que está pasando y entiendo que ustedes también están, lógicamente, deseamos que Así el curso sea. pasa la señal, profesor. Estoy poniendo mi máquina, ha querido. Aquí estoy. Aquí estoy, unos minutitos. Ya está, vamos a cargar el archivo. Ya estábamos en el problema número 1. Voy a compartir el problema 1. Ya. A ver. Estamos mejor, creo que sí. ¿Verdad que la disculpa, verdad? Me siento. Ay, ahora tengo que llevar a arreglar estas computadoras. A ver, ahora sí se ve, listo. Entonces, decíamos, ¿no? Una de las formas sería darle valores, ¿no? Que lo puede hacer, pero acá tenemos una estrategia más práctica. Mire, por ejemplo, usted sabe que la horizontal, ¿no? La horizontal vale 8, ¿no? Toda la base. Pero la base 8 también puede ser la suma de todas las pequeñas bases. Mire, ahí está. ¿Lo ve? Estas pequeñas bases juntas deben sumar 8, ¿cierto? ¿Lo vio? Estas pequeñas bases horizontales, en las líneas horizontales, los lados horizontales, tienen igual medida que la base principal, ¿no? Que vale 8. Si yo junto todas esas pequeñas horizontales, me dan 8. Ahí está. Igual aplico lo mismo para las verticales, ¿no? Porque el dato menciona que mide 6.
Hago lo mismo y así tendría prácticamente el perímetro de un rectángulo y no de esta figura, ¿no? Que tiene forma de escalera, ¿no? De torre. ¿Se da cuenta? Esa sería una estrategia de resolución en este caso. ¿Correcto? Muy bien, ¿sí? A ver, entonces la vertical, de nuevo, el valor horizontal que vale 8, ¿sí? Se puede, viene a ser la suma, ¿no? De las horizontales pequeñas. Ahí está, ¿no? Un poco de razonamiento, mire. Porque si usted también le puede dar valores, o sea, usted le puede colocar números, yo le pongo 1, 2, acá le pongo 3, no sé. Le pone valores, pero usted sabe que todas juntas, sumados, dan 8. Igual la vertical, son 3 segmentos pequeños. Usted le puede dar valores, le pongo 3, 2, 1, 1, 1, 2, le puede colocar valores. Porque como es una edición, no habría problemas en eso. Así que el perímetro sería 28. Bien, vamos al problema número 2. Ya, el problema 2 se puede resolver de varias formas, ¿no? Hay varias formas de cómo resolver el problema 2. Nos dice, tenemos esta figura de nombramiento. Problema de nombramiento 2015. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, entonces en este ejercicio, lo que podríamos hacer, bueno, hay varias formas. O podríamos, o sea, en la clase de hoy día, lo que usted tiene que aprender, lo que vamos a aprender hoy día, es que usted puede sumar áreas, puede sumar y restar áreas. También puede trasladar áreas o también puede dividir áreas. Esta figura no se parece, ¿no? O sea, no tiene forma triangular ni rectangular, ¿no? Podríamos hacer, una estrategia sería, digamos, hallar el rectángulo gigante, o sea, imaginar que hay un rectángulo completo, ¿no? Aquí, ¿no? Imaginar el rectángulo completo así, ¿no? ¿Sí me entienden? Un rectángulo, como si fuera una hoja jabón, y luego quitarle estos pequeños rectángulos blancos, que son pequeñitos. Esos 4, algo así, ¿no? Más o menos, sería una idea. Podemos usar esa idea. Hallaría el área del rectángulo grande, que de base es 12 y de alto es 10, ¿no? Y luego le quito las áreas de los rectángulos pequeñitos. Esa podría ser una forma. O la otra forma es hacer unos cortes, dividir la figura, hacer unos cortes y formar los rectángulos pequeños. Esto es lo que hemos hecho aquí. A la figura le hemos hecho un par de cortes para dividirlo por sectores. Le hice un par de cortes horizontales, creando dos pequeños rectángulos pequeños, ¿no? Dos rectángulos chiquitos, que bueno, le hemos puesto de área A, porque nos damos cuenta que son idénticos. Y se crea un rectángulo más grande que tiene área B. Entonces, hallando el área del rectángulo pequeño, sabemos que sus dimensiones son 4 y 2, ¿no? Base 4, altura 2. 4 por 2, 8. Pero como son dos rectángulos, nos daría 16. Ahora, el rectángulo B, el área del rectángulo B, sus dimensiones son 12 de largo, acá está, mire, 4 más 4 más 4 sería 12 de largo y 6 de alto. 6 por 12, 72. Por lo tanto, el área total sería la suma 88. Ahí está. Correcto. Entonces, ahí estamos utilizando, por ejemplo, que la figura principal se divida, ¿no? Lo cortamos en áreas más simples. Esa sería la estrategia para resolver este problema. Claro que te podemos usar la otra estrategia mencionada, ¿no? Que era a la figura crear un rectángulo completo y restarle ¿no? Restarles las áreas pequeñas también. O de repente también pudo haberlo resuelto en vez de hacer las líneas de forma vertical, quizás usted hubiera dicho las líneas, los cortes horizontales, así verticales, así, ¿no? Por acá un corte y acá otro, así, ¿no? Y creaba 3 rectángulos. Igual hubiera salido, porque como son áreas, se pueden sumar, ¿no? Y restar las áreas y no habría inconveniente. Muy bien, listo. Pregunta, pasamos a la siguiente, le escucho. Bien, seguimos entonces. Vamos a la pregunta número 3. Ya, en la 3 también una pregunta de examen. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bien hallar el área de la región sombreada.
Entonces, una de las formas o una estrategia podría ser hallar cada rectángulo pequeño, ¿no? Si vale 5, sabemos que también es 5, acá también 5, ¿no? El detalle es la altura, por ejemplo. La altura es 10. Y si vemos el problema 1, donde se acuerdan que estos dos segmentos verticales juntos daban el valor de 10, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Esos dos valores dan 10. O sea, este de aquí, sumado con este valor, me da el vertical 10, ¿cierto? ¿No? 10, ¿cierto? Me da 10. Ahora, ¿qué valor le puedo poner? Bueno, si usted desea, le puedo poner 5, 5. O le puedo poner 8, 2 o 7, 3. Al hallar las áreas, igual le va a dar. Lo que hemos hecho aquí es hacer lo siguiente. Una estrategia interesante es, como el problema 1, utilizar las áreas. Por ejemplo, todas las áreas verticales las voy a juntar. Voy a hallar las áreas, porque todos tienen forma rectangular, son rectángulos, ¿no? Es un escalón, un sólido. Entonces vemos que ese rectángulo A, si yo lo junto con el rectángulo B, forma un rectángulo más grande, así. Que son las dos caras laterales, ¿cierto? Ya las voy a juntar y formo aquí dos rectángulos juntos, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahora, su base es 5, ahí está, 5, ¿sí o no? Y la altura es 10, ¿no? Pues la altura es la suma de estos dos, ¿sí o no? De este de acá y este de acá, lo cual nos da 10, ¿correcto? Por lo tanto, el área de este rectángulo será 5 por 10, 50. ¿Ya? Este rectángulo está uniendo las dos caras laterales, la cara A y cara B, ¿no? Así, ¿correcto? Es una estrategia, trabajarlo por caras. Y ahora hago lo mismo con las caras superiores. ¿Cuáles son las caras superiores? Esta cara de aquí y esta cara de aquí, M y N, ¿sí? Dos caras iguales. Entonces, aquí los dos rectángulos pequeños, el rectángulo M y el rectángulo N, los junto, porque los dos son caras superiores, ¿sí? Donde su altura es 5, ¿no? Porque es el mismo 5 que está acá, el 5 va aquí también, ¿sí? Es el mismo que está acá, el mismo 5 y el mismo 5, ¿sí o no? ¿Correcto? Y la base es 20, porque sabemos que este 20 que está aquí es la suma de este de acá y este segmento, ¿sí o no? Que serían los dos lados que valen 20 por acá. Finalmente, entonces, el área total estaría dada por la suma de las dos áreas. Las caras laterales, que serían 5 por 10, 50, y, no, 5 por 10, 50, y las caras superiores, que es 20 por 5, 100. Sumando todo, 150. Entonces, bueno, es una estrategia, ¿no? De sumar áreas, juntar, ¿correcto? Pregunta, dudas, hasta ahí, escríbeme en el chat alguna duda, alguna pregunta, maestros. A ver, preguntas, dudas. Preguntas en el chat, preguntas, dudas, seguimos, dígame. Seguimos entonces. Lo que hemos hecho en este problema ha sido resolverlo por sectores. O sea, hemos separado aquí la figura, ¿no? Así como se ve, hemos separado en caras laterales y caras superiores. Estas dos caras son laterales. Lateral izquierda sería, ¿no? Esta cara, que es un rectángulo, y esta cara, que también es un rectángulo, A y B. Los hemos juntado formando un solo rectángulo, ¿no? Es la vista lateral.
¿cierto? Si nos ponemos en el lado izquierdo, veremos dos rectángulos, donde la base es 5 y la altura 10. Y luego lo mismo hemos hecho con las caras superiores. El mismo criterio aquí. La cara superior M y la cara superior N se han juntado y han generado este rectángulo más grande, cuyas medidas son 5 de alto, ¿no? O de ancho y 20 de largo. Entonces, hallamos las áreas por separado y lo sumamos, ¿no? 50 más 100, 150. Vamos al problema 4. El problema 4 nos dice, en la siguiente figura se observa 3 cuadrados, cuyos perímetros son 12, 36 y 48. ¿Cuál es el perímetro en centímetros de la región sombreada? A ver, obviamente podemos darnos cuenta, ¿no? Que el 12, ojo, ahí dice 12, 36 y 48 son perímetros. Y vemos ahí 3 cuadrados, ¿no? Un cuadrado grande, color negro, ¿no? Oscuro, un cuadrado mediano, un plomo claro, ¿no? Y un cuadrado pequeño, blanco. Entonces el 12 está claro que corresponde al cuadrado más pequeño, ¿sí o no? Si el perímetro es 12, perímetro 12, el perímetro vendría a ser la suma de sus 4 lados de ese cuadradito. Quiere decir entonces que el lado de cada cuadradito, ¿cuánto sería el lado? ¿Cuánto valdría cada lado? Valdría 3, ¿sí o no? ¿Correcto? Porque dice el perímetro vale 12. Entonces, cada lado de ese cuadradito valdría 3, ¿no? 4 por 3, 12, ¿sí o no? Luego, ahora vemos el 36. El 36 corresponde al perímetro del rectángulo mediano, ¿sí o no? Ese 36 viene a ser el perímetro del rectángulo mediano. Y como son 4 lados, cada lado vale 9, ¿sí o no? Vale 9, ¿correcto? Ahí tendremos 9 por aquí, 9, y en este lado también debe ser 9, ¿sí o no? Debe ser 9. Pero como ya tenemos 3, ¿cierto? Aquí faltaría 6. 6 más 3, 9. Igual por este lado. Este lado también debe sumar 9. Ya tengo 3, ahí 6. ¿No? Estoy, digamos, señalando el valor de cada segmento, ¿no? Para luego empezar a sumar. Y por último, el rectángulo más grande, su perímetro es 48. Como son 4 lados, entonces cada lado valdrá 12, ¿sí o no? 12, 12. Este lado también es 12, ¿no? Y este lado también es 12. Solo que como ya tenemos ahí un 3, faltaría 9, ¿sí? Porque este ladito vale 3, este lado es 9, para que complete el 12. Y ahí arriba también será 9, ¿no? Se deduce el valor. Por lo tanto, el perímetro será... ¿Cuánto saldrá el perímetro? A ver, dígame. Tendría que sumar todo, ¿no? Todo el perímetro de la región sombreada. Sumo los números. ¿Y cuánto sale? A ver, sume. Sumamos y nos da en total, bueno, yo he contado cuántos números 3 veo, cuántos 6, cuántos 9, cuántos 12, ¿no? Se ha sumado y me da 84, ¿no? Bueno, sumar, cada quien tiene su forma de cómo lo suma, ¿no? Lo suma uno por uno, cada número, o los agrupa, pero al final usted sabe que sale 84. ¿Sí o no? Muy bien. Pregunta. ¿Me pregunta? ¿Todo claro entonces, maestros? ¿Seguimos? Vamos, los leo, maestros, díganme en el chat. ¿Se entendió? Pasamos a la siguiente. Vamos, ¿están ahí, maestros? Díganme.
Muy bien, listo. Entonces seguimos. A ver, la pregunta 5, pregunta de nombramiento. Usted sabe que en el examen vendrán situaciones, ¿no? Situaciones donde implica utilizar estos conceptos de áreas y perímetros, ¿no? A ver, me piden acá, se tiene una parte frontal de una casa, como se indica en la gráfica. Calcular el precio que debemos pagar por el tarrajeo de esta área, o sea, la cara frontal que estamos viendo, tiene que ser tarrajeada. Y por metro cuadrado nos cobra 6 soles. Entonces, primero tendríamos que averiguar cuánto es el total del área a tarrajear, ¿no? Y luego multiplicarlo por 6 porque cada metro cuadrado cuesta, bueno, tiene que pagar 6 soles por cada metro cuadrado. ¿Cuánto va a pagar en total? Veamos. A ver, ¿qué me recomiendan ustedes? A ver, hacer cortes, o sea, cortar el rectángulo. Hacer cortes, por ejemplo, acá. Si yo sabemos que va a tarrajear y la ventana y la puerta no se tarrajean, ¿sí? Entonces usted puede hacer cortes, por ejemplo, profesor, yo quiero cortar y darle medidas, ¿no? Hallar esta área de acá. Puede ser, ¿no? Lo voy a cortar así, puede hallar esta área de acá, ¿no? Por acá también otra área. Puede ser, ¿no? Así, hallarlo por áreas. Pero el hacerlo por separado podría ser una buena estrategia, solo que no tenemos algunas medidas completas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, díganme. En el chat. A ver, díganme en el chat, maestros, ¿cuál sería la estrategia para poder resolver este problema? Díganme, ¿qué tendría que hacer? Vamos, maestros, díganme, participen, díganme, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué podría hacer? Vamos, vamos, maestros, los escucho, los leo, vamos. Bueno, no están participando, vamos avanzando, no se preocupen, vamos avanzando. Lo que podríamos hacer, ahí está, muy bien, Noemí, es hallar el área de, de toda, de todo lo que se va a trabajar, ¿no? Eso es claro. Ajá, hallamos el área del rectángulo grande, o sea, de la pared completa, y le restamos las áreas que no vamos a tarajear, que son la ventana y la puerta, ¿sí o no? Entonces, correcto, hallamos la pared, o sea, el área de la pared, y le quitamos el área de la puerta y la ventana, ¿sí o no? ¿Correcto? Bueno, el área de la puerta, como vemos, como es un rectángulo, tiene medidas largo y ancho, ¿no? 2 por 1, 2, ahí está. Y el área de la puerta también tiene medidas 1 por 2, 2, ¿sí o no? ¿Correcto? Ahora, el área de la pared, ¿cuánto será? Me falta averiguar la pared completa, la pared de todo el rectángulo. Veamos que este rectángulo completo tiene de base 6, ¿sí o no? 6. Y de alto tenemos 3. A ver, la pared entonces será 6 por 3, ¿sí o no? ¿Correcto? El área de la pared completa será 6 por 3, o 3 por 6, que sería 18. Ahí está. La pared, el área total de la pared es 18. Y le restamos los rectángulos, ¿no? Puerta y ventana, sus áreas, que son 2 metros cada uno, así que 18 menos 4 sería 14. Entonces, eso es total lo que va a trajear, 14 metros cuadrados. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a pagar? Como sabemos que son 14, lo multiplicamos por 6, y así tenemos que pagará 84 soles. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Se entendió? Dígame, ¿se entendió, maestro? Pasamos a la siguiente, díganme.
Muy bien, entonces, ¿no? Correcto. Pasamos a la siguiente, entonces. En el problema 6, tengo que hallar el área de estos triángulos, ¿no? El área de la región sombreada, me dice. ¿Qué podríamos hacer en este problema? ¿Cómo lo haríamos? Nos conviene dividir la figura, lo dividimos o lo calculamos así como está. Si usted ve la figura parece en dos triángulos, ¿no? Parecen triángulos, pero si se mira bien, no están completamente, ¿no? Esos triángulos no están completos, ¿sí o no? No son completos los triángulos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá es un triángulo, se dirá, bueno, acá hay un triángulo, por aquí, ¿cierto? Pero aquí no, ¿no? Acá no hay un triángulo, no hay. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer el área del rectángulo grande, ¿no? Y quitarle los triángulos blancos, ¿no? Estos triángulos blancos. Puede ser, ¿sí o no? También es válido. Podríamos hacer el área del rectángulo completo y quitar los triángulos blancos. Allá me dice la maestra Elisa que puedo trasladar áreas. Podría trasladar, ¿no? Claro, claro. Solo que acá hay un detalle. Por ejemplo, mire, este pedacito, ¿dónde lo colocaría? ¿No? ¿Se da cuenta? Ese es un detalle a tener en cuenta al momento de resolver. Entonces, acá vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer resta de áreas. ¿Ya? Aunque no, lo podemos, sí, lo vamos a hacer por triángulo. Vamos a dividirlo. Sí, podemos hacer el rectángulo completo y restarle los triángulos blancos. Podría ser una forma. Trasladar también podría ser posible, pero acá se complicaría, ¿no? En algunos detalles. ¿Sí? Porque si se da cuenta, suponiendo que fueran fichas de rompecabezas, ¿no? Algo así. No llegan a encajar todas, ¿no? Muy bien. Eso es lo que tiene que darse cuenta. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Miren. Hemos hallado triángulos, ¿no? Solo que se puede creer que un triángulo completo es así, ¿no? Como le estaba diciendo. Así, ¿no? Así no me funcionaría. Mejor lo separo en triángulos más pequeños. Por ejemplo, acá hay uno, miren. ¿Lo ve? Ahí está el triángulo. Le voy a poner área 1. Área 1, ¿sí o no? Entonces, a ver, tenemos el área 1, donde su base es 7, ¿no? 7, 3 más 4, 3 más 4, 7. Y su altura, acá está, 3 más 3, 6, ¿sí o no? Recordemos, el área del triángulo es base por altura sobre 2, o sea, 6 por 7 entre 2, ¿no? 6 por 7 es 42, entre 2, 21, 21 el área. Ya está. Otro triángulo por aquí, mira, ahí está, otro triángulo. ¿Lo ves? Triángulo 2, área 2. Como es un triángulo, tenemos la base, que la base es 5. La base es 5, 3 más 2, 5. Y su altura es 6. Es la misma altura que la de acá. ¿Sí? La misma altura, 6. Así que el área del triángulo 2 sería 6 por 5 entre 2. ¿Sí o no? 6 por 5, 30, entre 2, 15. Y luego vendría el último triángulo, ¿no? El que está ahí en la parte baja. Área 3, ¿lo ve? Área 3. ¿Cuáles son sus dimensiones? Base y altura tenemos 2 por 12, ¿sí o no? El 12, el 7 más 5, ¿no? O sea, todo esto es 12, ¿no? Y la altura es 2, por ahí está. 2 por 12, entre 2. Por lo tanto, el área total sería la suma de 21, 15 y 12. La suma, que nos da 48. Muy bien, listo. Anotamos. Pregunta hasta ahí, ¿se entendió? Dígame. ¿Se entendió, maestros? Dígame, ¿se entendió? Entonces paso, ¿no? Pasamos. ¿Sí? ¿Está claro?
Bien, pasamos entonces a la siguiente. Pasamos, a ver. El problema 7 nos dice, para hacer el problema 7, vamos a recordar el tema de la relación de parte-todo, ¿no? Para hacer el problema 7. A ver, recordemos. Bueno, lo podemos hacer también por aspa simple o la relación parte-todo. Para meternos ahí, este cuadrado, ¿no? Porque viene un examen, de acuerdo con un examen, estuvo viniendo porcentaje relacionado a las áreas, ¿no? Las regiones sombreadas. Por ejemplo, dice, en esta figura, que es un cuadrado, se ha dividido en 25 cuadraditos pequeños, ¿cierto? ¿De qué tanto por ciento representan los sombreados respecto al total? Entonces, aquí tenemos varios datos. ¿Qué tanto por ciento representa, como dice acá, los sombreados, representa los sombreados respecto del total, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que debes saber es que la palabra, me están preguntando la fracción y luego para convertirlo en porcentaje solo debo multiplicarlo por 100%. Nada más. Solo que hay que identificar bien qué palabras, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que hacen de parte y cuáles serían las palabras que hacen de todo? ¿No? O sea, ¿cuál es la frase que hace de parte y cuál es la que hace de todo? Ese sería, digamos, el detalle, ¿no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Ese sería el detalle. La palabra parte también puede ser, en algunos libros tiene la palabra es. Como es y de, ¿no? Es de, también puede ser o sea, la palabra parte, ¿ya? Parte, puede ir como es o representa. En algunos libros viene, o algunas preguntas, viene como es o representa. ¿Sí? En algunos libros puede venir como la palabra es o representa. Así. La palabra parte puede ser es o representa. Y la palabra todo, ¿no? Como voy a cambiar, representa, ¿no? Y la palabra todo puede venir con la frase respecto o del, ¿ya? O sea, no siempre va a ser así, pues, ¿no? Ese es lo que quería decir. El todo puede venir con la frase de, ¿no? O del, o respecto, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, no vaya a pensar que siempre en el texto venir la palabra parte todo, no, no. Sino la palabra parte puede venir con otra palabra diferente, como la palabra es o representa. Y en vez de la palabra todo, puede venir con la palabra de, del o de los o respecto. Y como vemos acá, nos dice que representa lo sombreado, ahí está, respecto a lo total. Por lo tanto, me piden lo sombreado respecto a lo total, ¿no? El numerador es lo sombreado, porque dice representa, o es lo sombreado, respecto del total. Y multiplicado por 100%. Los sombreados, contamos los cuadraditos, son 9 y 25 el total. Al simplificar nos da 36%. ¿Correcto? Esa sería, digamos, la forma de cómo sería, digamos, la forma de cómo calcular, digamos, el tanto por ciento relacionado a áreas sombreadas. ¿Correcto? A ver, donde el numerador viene a ser lo pedido en este caso.
Aquí era el porcentaje, el tanto por ciento que representa lo sombreado, que sería 36%. Si me hubieran preguntado lo no sombreado, entonces sería el complemento a 100. 64%, ¿no? A ver, sigamos. A ver, vamos con el ejercicio, Mario. Ahí está, el problema 7. Dice que tanto por ciento del área del total representa la suma de áreas de las regiones no sombreadas. A ver, le vamos a dar unos 3 minutos para que lo entienda, ¿ya? Vamos, le toca a usted. A ver. Vamos, 3 minutos. Nos dice, ¿qué tanto por ciento del área total representa la suma de las áreas de las regiones no sombreadas? Vamos, empieza. A ver, vamos, quiero que me escriban en el chat. Maestro, vamos, participemos. Quiero que me escriban en el chat cuánto sale en esta pregunta. Vamos, inténtelo. Empezamos ya. Intenten. Listo, a ver. Uy, maestro, hermano. Bueno. Resolveremos entonces. Resolveremos. A ver. Esperando a que lo hayan intentado, ¿no? Acá me preguntan qué tanto por ciento del área total, del total, es o representa, ¿no? O es, representa, dice, las áreas de las no sombreadas. Me dice no sombreada, no sombreado. Entonces, los no sombreados respecto al total. Acá lo menciona, los no sombreados. Los no sombreados son los de color blanco, pues, ¿no? Que en total son 6. Sería 6 de 15 cuadraditos por 100%. Al operarlo, bueno, nos da 40%. Ahí está. No, pero bueno, ahí está. Muy bien. Felicitaciones a aquellos que lo han resuelto, ¿no? Lo han intentado, muy bien. Hay que leer claro la pregunta, nos dice que la fracción que representa, ¿no? El porcentaje, tanto por ciento que representa lo no sombreado. Lo no sombreado. Ese es el detalle. Bien, entonces seguimos avanzando. Muy bien. Problema número 8. Problema de contrato. Es decir, en una institución educativa se va a construir una piscina de 30 metros de largo y 9 de ancho y 1,5 metros de altura. ¿Cuál es el volumen de la piscina? Bueno, acá habla de volumen, estamos hablando de un sólido, ¿sí o no? Un sólido nos están dando las 3 dimensiones, el largo 30, el ancho 9 y la altura 1,5.
Listo, me piden el volumen. A ver, ¿cómo se calcula el volumen? Escriben en el chat, a ver. ¿Cómo se calcula el volumen, maestros? ¿Qué o qué necesito para hallar el volumen? Realmente esta pregunta estaba sencilla, ¿no? En el examen. Creo que la única complicación era recordar cómo, cómo se calcula el volumen, ¿no? Esa sería, digamos, la única dificultad. ¿Cómo calculo el volumen? Es la única inconveniente. Entonces, recordemos que para hallar el volumen de un sólido, lo que está en pantalla, un rectoedro, un paralelepípedo, se multiplica las tres dimensiones, largo, ancho y alto, nada más. Así que tenía que multiplicar 30 por 9 por 1,5. Que multiplicando, ¿no? Multiplica, ¿cuánto me da? 405 metros cúbicos. Ese es el volumen. Así de simple. Entonces, lo único que complicado, ¿no? Porque multiplicar está fácil, ¿no? Yo creo que no hay problema en multiplicar. El único detalle era recordar cómo es, ¿no? El volumen, cómo se calcula el volumen en este sólido. Muy bien, seguimos entonces, seguimos, dígame. Bien, pasamos entonces a la siguiente. Pregunta número 9, pregunta sencilla de nombramiento, en el cual lo que es la habilidad, ¿no? Visual, ¿no? Acá quería desarrollar que el maestro muestre su habilidad visual en contabilizar cuántos cubos, ¿no? La parte de razonamiento geométrico espacial también. ¿Cuántos cubitos, ¿no? Pequeños, simples, ¿no? Se pueden contabilizar en este sólido, en esos cubitos acumulados, ¿no? Esa era, digamos, la pregunta en este problema, que también estuvo sencillo, ¿no? Pero a veces suele suceder que podemos contar mal, quizás algo. ¿Cuántos cubitos hay? A ver, para los que han resuelto, ¿cuántos hay? A ver, lo puede hacer por niveles así, ¿no? Digamos, por piso, ¿no? Este piso tiene 9 cubitos, ¿no? Este piso tiene 6, creo, ¿no? 6, me parece. Tiene 2. Él tiene 1, ¿no? ¿Así? ¿Está bien? Algo así, ¿no? Por ejemplo. Se podría hacer una manera. ¿Está? O lo puedo hacer de forma vertical. Ahí sale 18, ¿no? 18. O también lo puede hacer de forma vertical. Ojo que acá he puesto 9, porque usted sabe que detrás, ¿no? Hay más cubitos que están escondidos en este primer nivel, ¿sí? ¿No? De forma horizontal. O también lo puede hacer por columna. O sea, como si fueran escalones. Por ejemplo, columnas de un cubito. Ahí está, tenemos 3 columnas de un cubito. Columnas de 2 cubitos. Ahí está. ¿Por qué le ponemos 2? Porque tiene 2 cubitos esta vertical, ¿sí?
¿no? El de acá también tiene 2, este acá también tiene 2 y este tiene 2, ¿no? Porque para que llegue a ese lugar, ese cubito, es porque debajo de él, ¿no?, ha habido un 1. Siguiente nivel, 3. Esta es una columna que tiene 3 cubitos. Solo una nomás vemos, ¿no? Y luego una columna de 4 cubitos. Por lo tanto, sumo los números. 3 veces 1, 4 veces 2, un 3 y un 4. Lo sumo todo y también me da 18. Esa sería entonces otra estrategia de cómo operar, ¿no? Mientras no se equivoque, no hay problema, pues, ¿sí o no? Muy bien. ¿Dudas? Pasamos. Pregunta 10. Pregunta de nombramiento 2019. Ojo que en esta pregunta no había gráfico, ¿no? Como ya se ha dado cuenta, en este examen de nombramiento no está viniendo gráficos, ¿sí o no? O sea, si vienen situaciones de áreas, va a venir áreas de terrenos, como en este caso, terrenos de sembrío, o mapas del colegio, en el patio del colegio, el jardín del colegio, ¿no? El jardín de la casa. Situaciones donde tendremos que aplicar áreas o perímetros, contornos. A ver, en esta pregunta nos dice, pero tiene un terreno de forma rectangular. Al inicio él sembró zanahorias en la mitad del terreno y además tomates en 10 metros cuadrados. Semanas después sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que faltaba. ¿Sí? Y frijoles en los 6 metros cuadrados restantes. De este modo todo el terreno quedó sembrado. Dice, ¿cuántos metros utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Entonces, empiezo a dividir, haciéndolo con dibujos. Yo lo he hecho con dibujos para que se pueda entender. Sea el rectángulo el área total. Ya, dice, la mitad sembró zanahorias. La mitad. Está claro que si esta área vale, no sé, 20 metros cuadrados, pues esta área también es 20, ¿sí o no? Porque es la mitad. O sea, esta área es igual a esta área, ¿correcto? Está justo en la mitad. Ya, te queda claro que todo, voy a poner este símbolo, esta bolita indicando de que estos dos tienen igual medida, ¿ya? Ahora, esta mitad que está de color melón, ahí nos dice que sembró tomates 10 metros cuadrados. Así que ponemos tomates. Ya está, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente si es la mitad. No me dicen si esta longitud es igual a esta, ¿no? Porque si fuera así, tranquilamente él también valdría 10, ¿sí o no? Porque serían iguales. Y él valdría 20, ¿sí? Pero el problema no menciona que lo que ha sembrado tomates es la mitad. No. Así que seguimos analizando. Luego quedó este espacio, que está de color melón. Dice, ahí sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar. O sea, en este espacio sembró en la mitad ajís, ¿no? En la mitad. Y quedó otra mitad, ¿correcto? O sea, al indicarme que es la mitad, puedo ver que este terreno de ajís tiene igual medida que este terrenito pequeño. Entonces, en la mitad sembró ajís y frijoles en los 6 metros restantes. O sea, esto que está restando aquí es justamente lo que está quedando, es 6 metros de frijol.
Y listo, ya podemos completar los datos. Con eso es suficiente. Podemos rellenar, ¿no? Podemos averiguar todos los sectores. Veremos aquí claramente de que el ají y el frijol tienen igual tamaño de áreas de sembrío. Si el vale 6, el ají también es 6. Luego, todo este cuadrado sumará 22, ¿sí o no? Todo este cuadrado vale 22 y zanahorias también es 22, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que al inicio teníamos que zanahoria era la mitad del terreno. Zanahoria vale 22, ¿no? Y todo el terreno sería 44, ¿no? Todo el terreno sumado, 44, ¿no? Todo. Pero la pregunta no es por todo, porque si fuera así, sería la clave de la letra C. Porque la letra C habla de 44 metros cuadrados. Porque la pregunta solo me piden zanahorias. Y las zanahorias son 22. Ahí, 22. Repetimos rápidamente. Lo que hemos hecho ha sido, según el dato, que la mitad del terreno fue sembrado zanahorias. Así que este terreno de zanahorias es la mitad, son iguales. Luego, en esto que estaba quedando, 10 metros cuadrados se utilizó para tomates. De lo que quedó, la mitad se sembró ajís y la otra mitad se sembró frijol. Como estos dos son iguales, porque son mitad mitad, ambos valen 6,6. Así que toda esta región de tomate, así, ají y frijol, vale 22 metros cuadrados. Pero como el dato inicial indicaba de que zanahorias había partido en mitad alterno total, entonces estos 22 que están por este lado, ¿no? Si él vale 22, pues zanahorias también es 22. Y listo, la respuesta es 22, ¿no? Sería 44 si me piden todo el terreno, ¿no? Todo el terreno. Muy bien, preguntas, dudas hasta ahí. Los leo, díganme todo bien. Preguntas, dudas, seguimos, dígame. Profesor, una consulta, ¿de Dígame, tomates dígame. se suma o se multiplica? Multiplicar los tomates. ¿Por qué? ¿Por qué multiplicaría? Estamos sumando todo. Porque ahí dice 10 más 12. Ah, ya. Ah, se suma, ¿no? Sí, estoy sumando las áreas. El Ya área del entendí, ya, tomate profesor, más el gracias. área de ají más el área de frijol dan 22. Igualado Como, con zanahoria 22, ¿no? Claro. Muy sí, bien, pasamos a la porque siguiente. si no, como era al cuadrado, yo pensé que se multiplicaba. No. Ya El metro entendí, cuadrado está gracias indicando por la, la la- respuesta. la medida del área, ¿no? Es Ah, ya, la unidad. ya. Ya entendí, gracias. Pasamos entonces a la pregunta 11, muy parecida. Nos dice, determinamos el perímetro del jardín. No, bueno, la pregunta en sí, te lo tienen completa en la separata, que nos dice un terreno de forma cuadrada de 12 metros de lado. Nos está diciendo en el dato que el área del cuadrado es 12 metros. 12 metros de lado de todo el terreno completo, ¿no? Eso está en la separata. Y se tiene en su interior dos oficinas, también de forma cuadrada, cuyas dimensiones se indican en la figura, y un área de jardín. Si se desea acercar todo el perímetro del jardín con una cerca, ¿cuántos metros lineales de cerca como mínimo se necesitarán para realizar el trabajo? Queremos colocar una cerca alrededor del jardín, o sea, el perímetro del jardín tenemos que hallar, ¿sí o no? ¿Ya? Solamente está para mover los datos. Movemos datos. ¿Cuánto saldrá? A ver, intento, vamos. ¿Cuánto saldrá?
Vamos, ¿cuánto sale? Dígame, ¿cuánto sale? A ver. Se parece al problema uno, hay que repartir los valores, ¿no? Ahí tiene el 5, el 7, repártalo. Puede colocar los valores en cada lado y así completaría el contorno del área de jardín. Pues bien, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que como todos son cuadrados, ¿no? Todos son cuadrados, los valores 7 y 5 se pueden mover, ¿no? Se pueden trasladar y se pueden deducir los valores. Y queremos hallar toda esa longitud celeste. Primero, sabemos que el cuadrado más pequeño tiene 5 de lado, ¿sí o no? 5, 5, 5. Pero me quedo con él, ¿no? Porque él es parte del perímetro, ¿no? O sea, parte de la cerca, ¿no? Luego aquí, él es 7, ¿no? Porque todo esto, la oficina más grande es un cuadrado, así que sus lados valen 7. Me quedo con él, ¿no? Los otros dos solo son referenciales. Ahora me faltaría este pequeño espacio. ¿Por qué es 2? Porque sabemos que toda esta longitud es 7, ¿sí? Pero la oficina pequeña él es 5. Por lo tanto, este de aquí tiene que ser 12. ¿Cierto? Ahí está. Ya estamos completando los datos. Y luego, como todo vale 12, el dato lo dice que su lado es 12, este de acá tendría que ser lo que completa, o sea, 7. Sabemos que él es 7, él tendría que ser 5, ¿sí? Y listo, ya está para sumar. ¿Cuánto suma? A ver, dígame. Vamos, maestros, sumen. ¿Cuánto suma? Díganme. Claro, muy bien. Sumamos entonces. Y bueno, ya sabemos que el total sería 38. Ahí está. Muy bien, ¿no? Correcto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Sí, esto está claro, ¿no? Preguntas, dudas, ¿todo bien? ¿Sí, no, maestros? ¿Todo bien? Sigamos. Muy bien, continuamos. Vamos al problema número 12. Ahora aquí, ¿qué nos conviene resolver? Nos pide el área de la región sombreada. ¿Qué nos conviene? Hallar cada triangulito, o sea, por ejemplo, este triángulo, ¿no? Hallar los triángulos, ¿sí o no? El área de cada triángulo y multiplicarlo por 8, porque son 8 triángulos, ¿sí? Puede ser, ¿no? O puedo hallar el área y le sumo el cuadrado, ¿no? O sea, puedo hallar el área de los 8 veces el área del triángulo, porque son 8 triángulos, ¿no? Y luego sumarle el área al cuadrado, que es un solo cuadrado. Podría ser, ¿no? ¿Sí o no? Ese puede ser una buena estrategia. Pero, ¿qué me recomienda usted, César? ¿Qué sería lo más práctico? Ahora sí, los leo. Vamos, dígame, ¿cuál sería lo más práctico? Vamos.
Claro, muy bien, maestra Nani. Trasladar áreas, ¿sí o no? Claro, ahí me conviene trasladar. Los traslado los triángulos, como son 8 triángulos, los junto, ¿no? Los triángulos al juntarlos, por ejemplo, lo puedo colocar aquí, eh, ¿no? Ahí lo puedo colocar aquí y el aquí, ¿no? ¿Cierto? Como son 8 triángulos, al juntarse generan 4 cuadraditos, más el cuadrito que ya está completo serían en total 5 cuadrados, ¿sí o no? Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, ¿cuánto es el área de cada cuadrado? El área del cuadrado es lado al cuadrado, ¿no? 1. Como este cuadrado tiene del lado 1, su área será 1 por 1, 1. 1 centímetro al cuadrado, ¿no? Así. Y listo. La suma, 5. Mire qué fácil, ¿no? Facilito, ¿ah? Facilito. Pasamos a la siguiente. ¿Quedó claro o dígame, o repetimos? Profesor, entonces, disculpe, se va a trasladar siempre Y que dígame. encaje, ¿no? Siempre que encaje tengo que trasladarlo, o sea, no. Claro, si es posible trasladarlo, si usted ve que encaja y forma una figura más sencilla de operar, sí. Sobre todo cuando hable de áreas. Cuando es perímetro, no puede trasladar. ¿Correcto? Ah, ya, profesor, gracias. Pasamos entonces a la siguiente. Pregunta número 13. Pregunta de nombramiento que nos dice, Rita se propone formar un triángulo, dice, ¿no? Un triángulo de 20 centímetros de lado, empleando piezas triangulares de cartulina de 5 centímetros de lado. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. Las piezas no pueden estar una sobre otra y las piezas no deben dejar espacios vacíos sin cubrir. ¿Cuántas piezas triangulares de cartulina necesitará para formar dicho triángulo? Mire, pregunta de nombramiento, razonamiento geométrico. A ver, así que tenemos aquí una imagen, ¿no? Una imagen de un triángulo que indicaría, digamos, la ficha total, ¿no? Vamos a colocarlo así. Y ese, los pedacitos de cartulina que va a colocar. Entonces, supuestamente un razonamiento, digo, ¿no? Bueno, estos triángulos tienen 5 centímetros de lado y este triángulo debe tener 20 centímetros de lado, ¿no? Entonces, es probable, no digo que sea la respuesta, es probable que de repente algún maestro utilice el siguiente razonamiento y diga, ¿no? Bueno, 5 por 4, 20, ¿no? 20 es su cuádruplo. Entonces quiere decir que yo necesito 4 triángulos y se acabó el problema. ¿Estará bien? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Está bien así o no? Le estoy poniendo un problema casuístico prácticamente. Dígame, ¿qué tendría que hacer? ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Cuál ha sido mi error? ¿Qué hice mal? Dígame. No está bien planteado, ¿sí o no? Estoy asumiendo que el valor del lado, ¿no? Es representa el área, ¿no? Estoy confundiendo el valor del lado con el área, ¿no? ¿Sí o no? Estoy interpretando mal. Estoy confundiendo, considerando que él valiera 5 y él valiera 20, ¿no? Algo así.
y estoy diciendo, bueno, su cuadro, profesor, necesito 4. No, no, sería un error total, ¿no? No es correcto. Entonces voy a hacer lo siguiente, mira, voy a completar aquí. Un rectángulo, un triangulito que tiene 5 de lado. 1. Otro más al costado. Ya van 10, ¿sí o no? Otro más, ya van 15. Y otro más, formarían 20. Entonces quiere decir que para formar ese triángulo que tenga 20 por lado, tendré que poner 4 triangulitos, ¿no? Como lado. Entonces si yo completo, sigo rellenando, ¿no? Voy formando mis triángulos que van a tener 20 de lado, ahí está. ¿Sí o no? Ahí está, miren. ¿No? Bonito, ahí está, muy bien. ¿Correcto? Si contamos los que están ahí, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Ah, le pongo uno más. Ah, pero eso falta uno más en el medio. ¿Sí? Sería 10 la respuesta, ¿no? Pero hay algo faltaría. ¿Qué me dice? ¿Está bien así o falta más todavía? ¿Está bien así? ¿Sería 10 la respuesta o falta más? Claro, muy bien. Una de las condiciones dice que no debe haber espacios sin cubrir, ¿no? Todo debe estar cubierto. Me falta rellenar todo. Falta rellenar aquí y aquí, ¿no? Entonces todos esos espacios vacíos también los debo completar con triángulos, ¿no? Y al completarlo quedaría algo así, pues, ¿no? Así, ¿no? Donde cada casillero estaría con un triángulo. Contándolo, ya no sería ¿cuántos en total? 16, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, ¿no? No debe haber espacios, claro, no debe haber espacios entre los triángulos. Todos deben colocarse como rompecabezas, ¿no? Cubrir todo el triángulo grande y no debe quedar vacío. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Muy bien, pasamos entonces, correcto. Vamos a la siguiente. La número 14 nos habla de que la 14 nos habla sobre un problema de nombramiento muy parecido al problema 7, creo, ¿no? Sí. El problema 5, escríbeme su desarrollo, le damos un par de minutos, ¿no? 3 minutos, yo creo que está bien. Como ya hicimos un problema parecido en el problema 7, esta vez les toca a ustedes. Ya, muy bien. Vamos a ver, inténtenlo, pero quiero respuestas, maestro. Vamos, participen, maestros. A participar, ¿eh? Vamos, participen ya. Escriban sus respuestas. ¿Cuánto sale?
Vamos, participen, vamos. Anímense, vamos a participar, maestra Elisa, vamos Geraldine, vamos Lucrecia, Maralí, Rocío, Yesenia, vamos, intenten. Escríbanme en el chat a ver cuánto saldría aquí. A ver, muy bien. 37.5, ¿no? Vamos a resolverlo. A ver. Entonces, me piden qué fracción representa la parte sombreada. Entonces sería así. Me piden lo sombreado respecto al total, multiplicado por 100%, ¿no? ¿Qué representa lo sombreado respecto al total? Lo sombreado es 6 y el total 16, ¿no? Operando, se va a dar cuenta que sale decimal. O también puede ser así, ¿no? De repente por aspa simple lo quiere hacer. Usted dice, bueno, profesor, yo quiero hacerlo por aspa simple. 16 partes, mi todo, es mi 100%, ¿sí o no? El total, el todo, profesor, 16, es mi 100%. Entonces, 6 partes sombreadas, ¿cuánto será? ¿No? Ahí está, su aspa simple, ¿sí o no? ¿Cómo se multiplica? Igualito va a salir. Se multiplica su aspa. Sería así, pues, ¿no? 6 por 100, ¿no? 6 multiplicado por 100. 6 por 100% entre 16. Si usted lo ve, es igualito, mire. Son iguales, ¿no? El mismo, termina siendo la misma multiplicación. Y le sale 37,5. ¿No? También lo puede hacer por aspa, que es muy común que la mayoría de maestros utilicen, ¿no? El aspa simple como estrategia de resolución. A ver, le he puesto dos problemas más que no están en la separata, lo voy a presentar. ¿Ya? A ver, este problemita que no está en la separata, lo va a quedar grabada. Mira, dice, yo quiero determinar el área de los jardines.
tengo acá un terreno. Bueno, el texto era un poco más largo, solo que aquí no está. Era un terreno rectangular que tiene de longitudes, ya, de longitudes 70, ¿no? 70 de largo y 60 de alto, ¿no? O ancho, 60. Ese es el dato de la pregunta. Tenemos las zonas triangulares, venían a ser las zonas de jardín. Claro, tengo un momentito. Y claro, voy a presentar esa pregunta. Ya. Por acá. Ya, en el gráfico se muestra un patio rectangular, es la pregunta. Le vamos a agregar aquí, ¿ya? Para que usted pueda ver, digamos, de lo que estábamos hablando en esta pregunta. La pregunta trata, dice, en el gráfico se muestra un patio rectangular de 70 metros de largo con 60 metros de ancho. Esa es la pregunta. Tiene una zona libre que corresponde a los 4 triángulos. Esa es la zona libre. Y además, que está destinado para jardines. La pregunta es de cuántos metros cuadrados consta los jardines. Lo voy a colocar por aquí. Aquí está. El gráfico representa un patio rectangular. Ya. Lo que queremos averiguar es los metros cuadrados que consta el jardín. O sea, los triángulos. Porque nos dice que los triángulos, los 4 triángulos, vienen a ser zona dedicada a jardín. Por lo tanto, quiero averiguar el área de los jardines, o sea, el área de los triángulos, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? El área de los triángulos. Bien, entonces, bueno, podría darle valores, ¿no? Acá yo puedo hallar el área del triángulo, de los 4 sean, ¿no? Por ejemplo, este triángulo de aquí tiene 20 de sus medidas serían 20, y me faltaría averiguar las medidas de estos dos. Pero aquí lo que hemos hecho es darle valores, ya que todo esto vale 70, nosotros sabemos que esta longitud y esta de acá juntas deben sumar 70. Así que yo le puedo dar valores como 10-60 o 20-50 o 30-40, ¿no? Le doy valores que al final igual va a cumplir, ¿no? Yo le he puesto 50-20, pero puedes colocarle 60-10 también, no hay problema. Abajo también hago lo mismo, yo sé que esta longitud y esta pequeñita deben sumar 70, ¿sí o no? Entonces le pongo, teniendo en cuenta arriba, le pongo 60 y 10, ya está. Y calculo el área de cada triángulo. Por ejemplo, este triángulo, su longitud será, ¿no? Su área será base por altura entre 2, ¿sí o no? 20 por 50 entre 2. 20 por 50 es 100 y 100 entre 2, no, 20 por 50 es 1000, perdón. Entre 2, 500. ¿Cierto? Otra área, la de aquí. Área 2, triángulo 2. Su área sería 20 por 20, ¿no? 20 por 20 entre 2, ¿no? Base por altura entre 2, 400 entre 2, 200. El otro triángulo, uno más grande, el área sería 40 por 60 entre 2, ¿no? Base por altura entre 2. Me da 1200.
Y el otro triángulo pequeñito, el área 4, sus longitudes son 10 por 40 entre 2, que nos daría 200. Entonces, ¿cuánto sería el área total? Escriben en el chat, a ver. ¿Cuánto sería el área total? Ok, muy bien, 2100 metros cuadrados. Claro, muy bien, ¿no? Excelente. ¿Podría haber habido otra estrategia, otra técnica? Pues sí la hay, ¿no? Usted sabe que cuando usted tiene un paralelogramo, que puede ser un paralelogramo en sí, un rectángulo, un cuadrado, porque son figuras que son paralelogramos, y usted traza dentro de ella un cuadrilátero, ¿no? Donde cada punto está en un lado del cuadrilátero, ¿no? Por ejemplo, mire acá. Si usted se concentra de nuevo, mire, borramos todo. Ya aquí. El punto A está tocando, ¿no? Este lado, ¿sí o no? De este lado de acá, el de este aquí, ¿no? O sea, si se da cuenta, los vértices A, B, C, D son exactamente, ¿no? Están en los puntos, no necesariamente en el medio, no necesariamente en el medio, sino están en cada lado, ¿sí? El rectángulo grande. Entonces, el área gigante viene a ser la mitad. Este pequeño trapecio que está aquí, esta área interna, toda esta área, viene a ser la mitad del área del rectángulo. Esa es una propiedad. O sea, si el área total es, si vemos el rectángulo completo, vamos a borrar por acá. Si vemos el rectángulo completo, ¿no? Yo quiero el área de este trapecio. Este trapecio es la mitad de todo el área del rectángulo. Sería la mitad del rectángulo. El rectángulo es base 70, ¿no? 70 es la base de todo el rectángulo y la altura es 60. Entre 2. ¿Cuánto sale? 70 por 60 sale 4200. Su mitad, 2100. Entonces, si la zona libre es 2100, entonces la otra zona, que son los triángulos, sería los otros 2100. ¿Se da cuenta? Es una propiedad que podría habernos ayudado bastante. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Duda? ¿Se entendió? Bueno, maestros, entonces nos despedimos, ¿no? O una más. Tengo una masa. ¿Usted qué dice? ¿Una más? La ultimita. Ya, profesor. La ultimita. Vamos a ver la ultimita. Una más, una más. A ver. ¿No? Claro, la otra fue muy operativa, ¿no? Es más, esa técnica me pudo haber ayudado aquí. Aquí. Porque el área de la región sombreada viene a ser la mitad de la figura. También. Aquí también me hubiera ayudado. ¿Sabe por qué? Mire. También otra propiedad. En todo cuadrilátero, también paralelogramo, o sea, cuadrado, rectángulo y paralelogramo. Usted traza la diagonal
Estos son iguales, ¿no? Con la propiedad siguiente, en todo paralelogramo, usted dibuja un triángulo. Uy. Dibuja un triángulo, ¿ya? Ese triángulo es la mitad del cuadrado. Usted dibuja un triángulo. Este triángulo es la mitad del cuadrado. La mitad del área del cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, en este cuadrado, ¿dónde está? Espera un momento, por aquí. Ya. De este cuadrado, por ejemplo, tengo esta diagonal, la cual significa que esta área es igual a esta área, ¿no? Son iguales. Mitad. Ahora, en este cuadrado, en este rectángulo que está acá, tenemos este triángulo. ¿Qué acabamos de decir? Que esta área, lo voy a poner área... A ver, vamos a ponerle área B. Es igual a las dos pequeñas. Es la mitad del cuadrado. La mitad del rectángulo, perdón. Y aquí en este rectángulo, ¿no? Seno ahí, vemos una diagonal. Que significa que estas dos áreas también eran iguales. O sea, por lo tanto, estaría quedando prácticamente que las áreas sombreadas son la mitad de sus respectivos cuadriláteros. Por eso, el área sombreada viene a ser la mitad de todo el cuadrilátero. Entonces, usted hubiera hecho lo siguiente, ¿no? El área sombreada era la mitad de todo, ¿no? De todo el rectángulo. ¿No? Esa es la respuesta. A ver, verificamos. El rectángulo total es, a ver, su base es 12, ¿no? Sí, 12. 12 de base y de altura 8, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? 48, ¿sí o no? 48 centímetros cuadrados. ¿Estamos bien? 48, ¿no? Utilizando la misma estrategia. Y lo podemos verificar, ¿no? A ver. ¿Correcto? Bueno, quedó grabado. Mira, lo borramos. Y esta es la solución. ¿Dónde está? Ahí está. 48. ¿Lo vio? Esas son estrategias de áreas. Por eso le digo, usted puede sumar áreas, puede restar áreas, puede trasladar áreas, ¿no? Eso es lo que tiene que saber en este capítulo. No solamente ensayar el área, pasa por altura entre dos, ¿no? Área del triángulo, que es algo básico que debe saber. Lo que debe manejar en esta clase ha sido que usted también está permitido que traslade áreas, que mueva, que reste, que corte, ¿no? Que haga cortes de áreas. ¿Ya? Y entonces, el último, le decía, está en pantalla. Esta última pregunta nos dice indicar cuál es la figura cuyos lados tienen el mismo número de lados igual que diagonales. Lados y diagonales iguales. A ver, por ejemplo, una diagonal viene a ser una recta que une dos puntos no consecutivos. O sea, por ejemplo, acá tenemos dos diagonales, ¿no? El cuadrado tiene 4 lados y tiene 2 diagonales. Pero acá estamos buscando una figura que tenga la misma cantidad de diagonales que lados. Por ejemplo, este de aquí se traza una diagonal, ahí va una, pero también puede trazarse 2 y 3. De acá, 4, 5, 6, no tengo 7, 8, 9, creo que ya me pasé. Si nos damos cuenta, esta figura tiene 6 lados, pero tiene como 9, ¿no? 9 a más, creo que no he terminado de contar. 9 diagonales, se pasó. Entonces, si yo sigo buscando, la figura es la de aquí. Este es un pentágono que tiene 5 lados. Y si trazamos las diagonales, miren, ahí van 2, y va 3, 4
y 5. Entonces tenemos que la figura era el pentágono, aquella que tiene 5 lados, 5 diagonales, ¿no? Pregunta interesante que viene en el examen. Bien, bueno, maestros, nos despedimos. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por su atención y por su paciencia realmente. Primera vez que ha pasado esto de problema en la computadora, ¿no? Pues ya la